sino por muchos casos, también los niños, las niñas son víctimas de violencia, y hoy la organización internacional Save the Children exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que, con el apoyo de la sociedad en general, instale un programa de emergencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra los niños. El comunicado no es suavecito, el comunicado de Save the Children dice: los asesinatos diarios de niñas, niños y adolescentes, así como los feminicidios, nos generan, además de una de profunda tristeza, la sensación de no poder estar seguros, seguras ni seguros en ninguna parte. El comunicado añade: vivimos con miedo, miedo de que en cualquier momento podamos recibir una noticia de un secuestro, una violación, una muerte de un ser querido, y esa no es una forma sana de vivir, ni una base sólida para convivir. Y bueno, pues el día de hoy hemos invitado, porque también hay en el comunicado, como le digo a usted, es rudo, es una llamada de atención al gobierno, pero también trae otra parte que son propuestas, es una iniciativa, y para ello invitamos a Ivonne Piedras, que es la directora de comunicación y campañas de Save the Children México, para conversar justo sobre este tema. Bienvenida a Los Periodistas. Muchas gracias, muy buenas noches y gracias por abrirnos el espacio para que platiquemos acerca de la postura de Save the Children. Y bueno, iniciamos mi participación con una noticia también trágica, ¿no? Una noticia de dolor, de impunidad y de falta de pues acceso a la justicia para las mujeres víctimas de feminicidio. Y bueno, pues este comunicado lo hacemos en el marco de la creciente violencia que hemos visto pues en los últimos meses. Hemos tenido un periodo muy fuerte de incremento de violencia en nuestro país, y decimos desde Save the Children desde hace 14 años, cuando inicia pues una fallida estrategia de seguridad contra el narcotráfico. Y lo que hemos mirado a lo largo de los años y análisis de información, de datos oficiales, pero también de los casos de niñas y niños con los que trabajamos, es que la violencia, no están solo viendo la violencia, no están viendo solo los enfrentamientos o las balaceras, ellos ya están siendo tocados por la violencia. Y hay una diferencia muy fuerte en la violencia que están ejerciendo hacia las niñas en particular, por ser pues niñas, y hacia los niños. Y pues hacemos este comunicado en este contexto donde decimos ya basta. Estamos mirando un incremento muy fuerte, la tendencia en feminicidios está aumentando, la tendencia en homicidios está aumentando, y los niveles de violencia que están enfrentando las niñas y los niños son muy crueles. 6 de cada 10 niños son criados con métodos violentos en nuestro país, y cada día alrededor de 4 son asesinados. Estamos en un contexto que no habíamos visto antes, y lanzamos una propuesta, 2 tipos de propuesta diría yo. Uno de política pública, donde el gobierno tiene que empezar a actuar y trabajar, y otro hacia la sociedad en general. Justamente, Ivonne Piedras, que es directora de comunicación de Save the Children, salven a los niños. Una de las preguntas que yo te quería formular es esa precisamente: ¿qué explica o qué origina precisamente que exista esta situación de violencia, ya no solamente en el entorno, sino directamente en los niños? Tú mencionas que tiene que ver con lo que ocurre en el hogar, pero no solo, ¿no? No, es parte de una violencia estructural, y todo está perfectamente enlazado. Es decir, tenemos condiciones precarias hacia las personas. Hay niveles de pobreza y trabajos donde pues la gente tiene horas y jornadas extenuantes, sobre todo padres y madres. La pobreza evidentemente va relacionada con la violencia, y pues tienes un círculo donde no se acaba, donde estás viviendo violencia en la calle, violencia en la escuela, violencia en el hogar, y es un círculo donde no acabamos. Desde Save the Children hacíamos el análisis y lo ponemos dentro del comunicado. Necesitamos generar programas sociales que atiendan realmente las causas de la pobreza y que no sean paliativos, que no sean nada más de te entrego ayuda social y ya me desatengo como Estado, sino más bien, a ver, hacemos acciones
temporales encaminadas a entregar ayudas sociales, pero también hacemos acciones transformadoras que modifiquemos un entorno. ¿Cómo no va a haber un entorno violento donde los niños no tienen canchas para jugar, no se sienten seguros para jugar, salir a las canchas? No hay áreas verdes. Los padres y madres tienen jornadas extenuantes de trabajo donde transportarse hacia su lugar, hacia su casa, les toma más de 2 horas en la Ciudad de México y bueno, en los estados también tienen jornadas largas de transportación. Llegan a su casa enojados, enfadados, tienen interacción con las niñas y los niños y pues es obvio cuando y los natural. encuentran despiertos. Cuando los Porque casi encuentran siempre despiertos. es cuando llegan, los niños están dormidos y se van cuando no han despertado. Y es una rutina donde no están descansando, están recibiendo salarios precarios, tienen una jornada laboral bastante desgastante y a eso súmale que tienes un contexto social, pues realmente violencia donde estás rodeado pues por parte del crimen organizado, ¿no? Entonces es una mezcla no tan fácil de desentrañar. Pero ahí está. Pero es una mezcla relacionada y ahora súmale la violencia de género a estos factores, Claro. de que las mujeres son violentadas solo por el hecho de ser mujeres, Claro. pues estamos en una bomba y donde estamos teniendo una consecuencia fatal y un país como el que tenemos. Ahora veamos un poco atrás. Hace 14 años se inició una estrategia de seguridad que impactó fuertemente a la sociedad mexicana. Desde hace 14 años tenemos una generación de niñas, niños y adolescentes creciendo en ese contexto, que hoy son adultos o que hoy son adolescentes. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el apoyo que están recibiendo? ¿Cuáles son las afectaciones inclusive a la salud mental que estamos teniendo como sociedad mexicana? Es algo muy complejo, pero que nos tenemos que sentar a detener, analizar y mirar qué está sucediendo y responder adecuadamente desde la política pública y Claro. no solo un programa paliativo que te doy dinero para tu beca y aquí se acabó. No, es muchísimo más complejo que eso. O sea, armar políticas públicas. Estamos platicando con Ivonne Piedras, ella es directora de comunicación y campañas de Save the Children. Justo en esa parte, pues es la parte donde, por un lado, la sociedad mexicana está como desesperándose cuando encuentra una respuesta al presidente de, pues queremos atacar las causas. Y tiene razón, o sea, sí tiene razón. Porque pues ahí está la pobreza. A ver, te cuento una cosa rápida de Ciudad Juárez que hemos comentado él y yo cuando hablamos sobre, en un caso particular, de un grupito de sicarios que se llamaban los artistas asesinos. Y eran artistas porque de adolescentes pintaban en las paredes y se volvieron sicarios. O sea, su camino les cayó exactamente cuando eran adolescentes la guerra de Calderón. Entonces, obviamente, la alternativa vino no del gobierno del Estado mexicano, sino vino del cártel de Sinaloa, que les entregó dinero y droga y se los convirtió en asesinos, la mayoría de ellos muertos, algunos de ellos presos, ¿no? Claro. Es un grupo que trabajó específicamente como sicario, entrenados por el cártel de Sinaloa en Juárez. Porque hubo alguien que les ofreció un proyecto de vida realizable Claro, al corto plazo. En corto plazo. Claro. Ahí es donde sí hay un problema con el plan de largo plazo del presidente, pero en el corto plazo sentimos como la prisa de que esto tiene que empezar a cambiar ya. Claro. Y eso es a lo que ustedes se refieren. O sea, tiene que haber un proyecto de corto plazo que responda a esto. ¿Sí estoy en lo correcto? Exacto, efectivamente. El llamado hacia el gobierno es, en el corto plazo, necesitamos, para resumirles un poco todos los puntos, organizar los mecanismos que ya hay de protección a la niñez, de protección hacia las mujeres, para generar medidas especiales de protección en estos entornos Hay un violentos. contexto de emergencia. Exacto. Todas las mecanismos que hay, por ejemplo, de 911, podríamos hacer un rastreo, esperemos ya exista, de las zonas donde hay más prevalencia de violencia hacia las niñas, niños y mujeres y empezar allí a actuar y tener programas, porque evidentemente pues hay denuncias donde en lugares pues se repiten, ¿no? Son muy comunes una zona. También pedimos armonizar algunas legislaciones y pedimos incrementar presupuesto, porque la política pública no funciona si no tiene dinero para ser real y efectuarse. Y en el largo plazo, lo que tú decías, Alejandro, es justamente trabajar en una estrategia continua, más allá de un proyecto sexenal, que busque una transformación real y profunda del país. Y lo que no estamos viendo ahora como organizaciones de la sociedad civil es un proyecto que tenga al centro la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando fue el periodo de campaña de todos los candidatos a la presidencia de la República, como Save the Children y otras organizaciones de niñez, hicimos que todos los candidatos firmaran 10 compromisos por El la Museo de niñez. Memoria y Tolerancia. Así es, MX por la niñez.
Y bueno, ahora que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues no hemos tenido alguna respuesta favorable y también en este sentido va el comunicado. Muchas veces nos han escuchado, otras veces no, y queremos como sociedad civil pues poner a disposición todas nuestras herramientas y conocimientos técnicos pues para poder contribuir mejor al país. Y también hacemos un llamado a la sociedad. ¿Qué tan normalizada tenemos la violencia en nuestro contexto cotidiano? Y regreso un poco al ejemplo de la violencia dentro del hogar, ¿no? Sí, es consecuencia de todo un sistema, pero también tenemos que sentarnos a ver cuáles son las pautas de crianza que hay hacia niñas y niños, cómo nos relacionamos y cómo estamos escuchando, cómo se sienten en este contexto tan violento, porque no crean, todos ellos están viendo las noticias y eso les está afectando. Yo me transporto a una niña de 8 años, si estuviera en la primaria estaría muerta de miedo y de pavor, porque sé que hay afuera un contexto que me puede terminar la vida. Y hay comportamientos también en las escuelas. Yo lo veo con mis hijos. Por ejemplo, hay comportamientos cada vez más, o algunos comportamientos muy violentos entre los propios jovencitos, particularmente en la etapa de adolescencia. En la secundaria en especial hay retos que implican hasta lastimar a los compañeros, niños y niñas, retos en los que se hace que pierdan el equilibrio niños y niñas y que se puedan golpear, se han golpeado en la cabeza, retos que tienen que ver con asfixia inclusive, y que por supuesto son inaceptables tanto para quienes los cometen como para quienes los reciben. Y eso tiene que ver no solo con políticas públicas, tiene que ver con comportamientos desde el hogar y del entorno en el que los niños se desenvuelven. Todo está relacionado. Pongo un ejemplo de cómo una política pública está relacionada. Si trabajamos en promover modelos de crianza positiva y con ternura con los padres y madres de familia para justo cambiar estos patrones de crianza, porque no es fácil ser papá o mamá y tú me lo vas a verificar, no es fácil y nadie te enseña cómo ser papá o mamá y nadie te enseña cómo educar a las niñas y los niños, pero tampoco nadie te enseña que hay un proceso biológico muy interesante en diferentes etapas de la vida donde las niñas, niños y adolescentes necesitan un acompañamiento especial. Esas herramientas no nos las dan ni las conocemos. Si desde una política pública tenemos acceso a esa información, pues podemos ser más sensibles y tener otro tipo de educación y de crianza. O sea, sí están ligados. Y regresando un poco a los retos que hablabas en la adolescencia es una etapa en particular donde tienes que demostrar tu valor y tienes que demostrar que eres suficientemente capaz, no importa si pones en riesgo tu vida o no importa si agredes a las otras personas, porque es un momento de validación personal y de construcción de quién eres y de tu persona. Si esto va acompañado de un sistema educativo donde no reprime a los adolescentes, porque también hay que cuestionar mucho cómo es el sistema en las secundarias, cómo se dirigen los docentes hacia los adolescentes, y donde encontramos un acompañamiento familiar, pues estas prácticas estarían más desincentivadas y nos estarían retando para ver quién tiene más poder o quién tiene más capacidad, arriesgando otras cosas. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM, 6 de cada 10 niños mexicanos de 1 a 14 años han vivido algún tipo de castigo corporal. Es terrible, crecen con castigos, crecen castigados. 6 de cada 10. El chanclazo, el cinturonazo, hasta graves golpes que los llevan a los hospitales. Me parece que el año pasado el número de egresos hospitalarios de niñas y niños fue en aumento. No tengo ahora la cifra exacta, disculpen, pero era un llamado de atención porque los egresos hospitalarios eran consecuencia de agresiones en su casa. De sus padres. Sí. O sea, pues sí, que lleguen los niños al hospital como consecuencia de golpes que les propinan los padres a los niños. Exacto. A esos niveles de violencia nos estamos enfrentando en todos los espacios. Y ahora súmale una desatención comunitaria, ¿no? La comunidad en realidad es, yo ni me meto porque no quiero ninguna bronca, o veo a una niña o un niño solo y mejor me desatiendo porque no quiero meterme. O sea, ¿qué tanto nos estamos asumiendo como protectores de nuestras presentes y futuras generaciones? En cuanto, sí, y también hay los niveles de gobierno y de responsabilidad. El gobierno federal es un nivel, los estatales, los municipales. Es un gran reto. Efectivamente. Entonces es un asunto que nos concierne a todos
Y no solamente a las instituciones del Estado, nos concierne a todos como sociedad. Así es, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Gracias, Ivonne, por darte el tiempo de venir acá. Muchas gracias. con nosotros, a Muchas los gracias periodistas. por el espacio. Encantados siempre. Ivonne Gracias. Piedras, muchísimas gracias